Hola hermanos, buenos días. Ya a mitad de semana, eh, quiero compartir con ustedes brevemente la palabra del Señor, una palabra que fuera de traernos consuelo también nos remezca. Eh, y esto tiene que ver con algo que probablemente todos nosotros hemos vivido más de alguna vez y quizás podamos estar repitiendo aquello en este tiempo que estamos viviendo. Y me refiero a este lícito eh, cuestionamiento, en el buen sentido de la palabra, de las cosas que nos suceden, en lo personal, de las cuestiones que nos suceden en, en la vida de la iglesia, familiar, etcétera. Y obviamente, como les digo, probablemente estemos viviendo un tiempo en que podamos decir, ¿para qué, Señor, esto? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál será el, el propósito de vivir lo que estamos viviendo ahora, de vivir esta pandemia, de muchas veces producto de nuestra débil fe, vivir en inseguridades? Yo quiero compartir primero, voy a compartir dos partes de la escritura. La primera va a ser la fundamental, que está en Romanos 8:28. Dice así el Señor en su palabra. Es un texto muy conocido por nosotros, al cual recurrimos muchas veces también. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Y pensaba en esto ayer, y le había dado vuelta también a esto eh, otros días de la semana pasada, en este caso. Y me preguntaba a mí mismo si creeré realmente en esto, creeré lo que el Señor dice aquí en la palabra, que si somos del Señor, si somos de los que el Señor ama también, todas las cosas, como dicen otras versiones de la Biblia, cooperan para que los hijos del Señor seamos bendecidos. ¿Creemos esto? Estoy plenamente convencido que nos cuesta mucho creer esto. Y además, es lícito que cuando estemos en el fragor de la prueba, de la tentación, de la duda, de la incertidumbre, estemos inclinados a no creer a la palabra del Señor, que nos dice que todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman al Señor. Hay un himno hermoso en nuestros himnarios que está basado en Romanos 8:28 y dice, a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es lo que me sostiene. Dice, hay dolor, una otra estrofa, hay dolor y muerte en mi alrededor, dice, pero quien vela por mí es el Señor. ¿Creemos esto? ¿Cuántas veces, insisto, nos hemos preguntado, Señor, ¿para qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta tragedia? ¿Por qué esta muerte? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? ¿Por qué tenemos que enfrentar esta pandemia? ¿Por qué se infectó este amigo, mi papá, mi mamá, mi familiar, etcétera? Y generalmente coincide con que nos hacemos esta pregunta justamente cuando estamos viviendo circunstancias poco felices o derechamente circunstancias tristes o angustiantes. No preguntamos al Señor cuando evidentemente de una manera muy práctica y a todas luces estamos viviendo una bendición grande. Nunca le decimos al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta bendición? No, generalmente son en estas circunstancias como las que vivimos hoy. Y muchos cristianos, de manera lícita, podrán preguntarse hoy día también para qué, por qué, y tratar de dar respuesta a esto. Es lícito. Pero hermanos, la pregunta es, ¿debemos continuar preguntándonos esto? ¿O cada vez que vivamos cosas así, estar inquietos y preguntarnos, Señor, respóndeme, yo quiero encontrar la razón de esto? Yo quiero decirles, quizás para alguno puede ser una desilusión, pero lejos de eso, la idea mía y la idea del Señor en su palabra es dejarnos tranquilos, dejarnos tranquilos. Y esto tiene que ver con que no siempre, y es más, la gran mayoría de las veces, el Señor no responde a estas cosas. El por qué, el para qué, no las responde.
Y si las llegara a responder, eh, lo llegamos a entender o el Señor responde con el tiempo esto. No, no ahora ni mañana, sino que con el tiempo. Y yo quiero solamente poner un ejemplo, obviamente de la Biblia, en esto. Y para eso quiero que vamos al libro de Génesis y que recordemos en el capítulo 37 cómo o lo que pasó o lo que vivió José, el hijo de Jacob. Es una historia que también nosotros conocemos. Y dice la escritura allí que cuando José vivió esto, tan solo tenía 17 años. Génesis 37, verso 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. 17 años tenía este jovencito y vivió esto, que ustedes saben, que, o la mayoría conoce, que fue vendido por sus hermanos. No dice la Biblia cuántas veces se preguntó José, ¿para qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que estar viviendo esto? No lo dice, no lo dice. Pero es lo más probable que esto tenga que haber sido así. Imagínense, un chiquillo de 17 años, piensen en sus nietos, los que tienen nietos de esa edad, en sus hijos, los que tenemos hijos similares a esa edad, un poquito mayor, que sus propios hermanos hayan pecado en este sentido contra el Señor y contra su propio hermano, y haber vivido esto. La Biblia no nos dice, como lo digo, cuánto tiempo pasó José y cuántas veces. Lo más probable es que haya pensado, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto? Bueno, José lo supo. Lo supo. José entendió esto y probablemente, la Biblia tampoco lo dice, pero podemos, ¿no es cierto?, sacar conclusiones al respecto, que José llevaba una vida de relación con el Señor y tuvo que haber orado al Señor. Bueno, lo supo después de hartos años. Dice que en el capítulo 41, verso 46, no vamos a leer toda la historia de José, pero dice que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón. Y aquí se nos dice que a esta edad comenzó a gobernar sobre Egipto. Un tipo de primer ministro. 30 años, es decir, habían pasado 13 años. 13 años. Todavía él no conocía quizás a cabalidad esto. ¿Qué es lo que... ¿Por qué, Señor, esto? ¿Para qué, Señor, esto? Pero fíjense, sabemos que José había interpretado sueños, iba a venir hambruna sobre el mundo conocido en ese tiempo y administró de tal manera los recursos en Egipto que juntó alimentos, juntó grano y comenzaron a venir esos primeros años de prosperidad y allí acumuló grano para esperar aquellos años de hambruna. Bueno, pasaron esos 7 años de hambruna, es decir, ya 20 años, 13 más 7 son 20, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que después de esos 7 años llegaron el resto de sus hermanos a comprar Egipto. Es decir, 20 años habían pasado. 20 años. Y la Biblia agrega en el capítulo 45, cuando ya se devela, José se muestra a sus hermanos, los versos 5 al 8, y le dice a sus hermanos así. Ya habían pasado aquí 2 años. Ustedes leen el capítulo 45 completo y se van a dar cuenta que habían pasado ya 2 años de hambre. ¿Ya? Es decir, 19 años por lo menos, 20 años aproximadamente. Y dice así, ahora pues, no se entristezcáis, son palabras de José a sus hermanos, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Hermanos, después de 20 años, vino a entender y conocer y tener certeza de cuál era la razón
de que vivió esa tremenda prueba, ese tremendo fuego de prueba, José, y ese dolor que seguramente tenía en su corazón contra sus propios hermanos, que el Señor lo sanó después de 20 años. Y hoy día nosotros muchas veces queremos pedirle al Señor, Señor, ¿por qué? Señor, revélame por tu palabra, dame respuesta, Señor, ¿por qué este COVID-19? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Encontramos plena certeza y plena confianza solamente en el Señor y en el Evangelio. Si amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si amamos al Señor, dice el Evangelio, y por eso digo que es en el Evangelio en donde encontramos certeza. Y si amamos al Señor es porque Él nos amó primero. Y si me amó primero a mí, no fue porque yo sea bonito, porque usted sea bonito, o porque usted sea buena persona, sino que me amó de pura gracia. ¿Se da cuenta? Deje de preguntarse. Es lícito preguntarse si una, dos veces y por encontrar respuesta no la va a tener al tiro. Lo más probable es que sea después de mucho tiempo de que podamos entender para qué el Señor nos está haciendo pasar por esto. ¿Para qué? Pueden haber muchas respuestas. Respuestas que son particulares para ti. Respuestas para tu familia. Respuestas para la iglesia. Con consecuencias buenas para ti, buenas para la iglesia, buenas para tu familia. Porque si creemos al Señor, creemos que los que amamos al Señor, todas las cosas les ayudarán a bien. Y quiero terminar nada más al final de la vida de José. Había muerto hace poquito su papá. Y José vivió 110 años, es decir, casi la totalidad de su vida, el 90% de su vida, la vivió en Egipto. Y dice José al final, terminando Génesis, y le dice a sus hermanos, ratificando esto, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy día, para mantener en vida a mucho pueblo. José no conocía Romanos 8:28. El apóstol Pablo no existía aún, no había escrito esa carta, pero aquí está revelando que en el corazón de José estaba exactamente lo que está en el corazón del apóstol Pablo, que es el mismo evangelio. Hermanos, descansemos en el evangelio, descansemos en el Señor Jesucristo, avancemos espiritualmente, vivamos la vida abundantemente, aún dentro de estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. Y dejemos de preguntarle al Señor. El Señor obra providencialmente. Allí está la doctrina de la providencia de Dios, en lo que pasó con José, en lo que va a pasar con la iglesia y contigo. Hoy día, mañana y hasta que el Señor venga. Que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga a la iglesia y podamos vivir, como dice también la Escritura, quieta y reposadamente confiando en el Señor. Que el Señor te bendiga mucho.